del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Las medidas económicas alternativas a las del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un camino diferente al de la contracción económica, lo analizamos. También nos acompañará José Villavicencio, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Las marchas del Día de Trabajo en rechazo a la política de flexibilización laboral del gobierno y de acuerdo con el FMI. Y también estará Franco Romero, asambleísta independiente. La reagrupación de las minorías móviles para consolidar una nueva mayoría que dé estabilidad al gobierno, las elecciones de dignatarios y comisiones. Lo conversamos. Esta madrugada, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apareció en un video e hizo un llamado a todos los militares y grupos opositores para sumarse a la denominada Operación Libertad. La etapa final, dijo, a la vez que anunció la liberación de Leopoldo López, el dirigente opositor que se hallaba en arresto domiciliario. En un video aparece López junto a Juan Guaidó. Libertad, los comités de ayuda y libertad. Los invito inmediatamente a activarse. López aparece en el video junto a Guaidó, en la base aérea de La Carlota, respaldado por Fuerzas Armadas y varios diputados. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución. Además, Guaidó escribió el siguiente mensaje en Twitter: Pueblo de Venezuela, inició el fin de la usurpación. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestra Fuerza Armada, dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Por su parte, el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, también informó sobre la situación a través de Twitter. Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el distribuidor Altamira para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. A este intento se agregó la ultraderecha golpista y asesina, que anunció su agenda violenta desde hace meses. Dijo e hizo un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en alerta máxima para, junto a las Fuerzas Armadas, derrotar el intento de golpe y preservar la paz. Y en temas nacionales, el gobierno resolvió decretar que este miércoles 1 de mayo sea feriado nacional. En un principio se iba a trabajar media jornada, pero luego de una reunión con sectores sindicales se otorgó el día entero. Y así, en esta semana hay 2 días de asueto. Mañana miércoles y el viernes, que ya constaba en el calendario de feriados decretado por el gobierno anterior. Y estas fueron las explicaciones de María Paula Romo, la ministra del Interior, cortesía de Diario El Universo. El presidente ha reconocido, por supuesto, el simbolismo de este día. Esa fue su intención cuando en principio se había pensado en que, a pesar de la jornada de feriado del día viernes, también se pudiera incluir este reconocimiento el 1 de mayo, pero como se lo han dicho los dirigentes de los trabajadores, es insuficiente ese reconocimiento parcial. Han solicitado que se reconozca el día entero, como sucede habitualmente, como sucede en el país desde hace muchos años. El viernes es feriado por ley, esa estaba fuera de discusión. Ustedes probablemente lo conocen, se aprobó hace algunos años una ley, lo han dicho ahora mismo los trabajadores, que ordenaba el traslado de ciertas fechas conmemorativas y las ordenaba pasar al siguiente viernes o al siguiente lunes. Y eso el gobierno tiene que respetarlo, es una ley. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días con todos. Desde que Rafael Correa se fue del poder y del país, la ciudadanía ha expectado un concurso de vociferaciones sobre los daños que hizo Correa a la colectividad. Pero al mismo tiempo, con profundo desagrado se comprueba que sus procedimientos para someter al país siguen vigentes, hasta en lo más simple. Por ejemplo, en el invento de largos feriados para fomentar la distracción de la ciudadanía con la vagancia y de esa manera disimular los abusos que cometía, que se disipaban con largos feriados mientras aniquilaba a la República. El gobierno sigue el mismo patrón y la oposición guarda silencio cómplice
por el cálculo mediocre de no debilitar su escuálida popularidad. De allí entonces la irracionalidad de una semana laborable con 2 días feriados, que abre la puerta para el día intermedio que muchos se tomarán, dejando los 7 días de la semana con 5 feriados. Las fiestas cívicas deben ser inamovibles o nos convertimos en la república del feriado permanente. Ni siquiera esa ley ha tenido tiempo para cambiar los asambleístas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Foro de Economía y Finanzas Públicas propugna una alternativa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obsesionado con la austeridad y la eliminación del déficit fiscal mediante la drástica reducción de la inversión y el gasto públicos, elevación de impuestos, desmantelamiento de exenciones tributarias y subsidios, incremento de tarifas en los servicios públicos, reducción del empleo público y venta de activos del Estado. Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote. Buenos días a su audiencia. A sus órdenes. El foro básicamente critica el modelo contractivo de la receta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuál es la alternativa concreta a eliminar el subsidio a los combustibles, elevar 3 puntos del IVA, con lo cual podría ser suficiente para eliminar el déficit fiscal sin llegar a reducir completamente, como se ha previsto, la masa salarial? La alternativa siempre ha sido el crecimiento económico, pero quisiera poner 2 puntos importantes de entrada. Primero, el foro establece claramente que hay necesidad de realizar ajustes a la economía ecuatoriana. Ni nos negamos ni nos oponemos. Es más, creemos que hay que hacerlo. La diferencia está en el camino. Pensamos que este documento firmado con el Fondo Monetario Internacional, más que un acuerdo de carácter económico, es un acuerdo de carácter político. Y en nuestro concepto es inviable. Inviable por varias razones. La primera es porque en una especie de poner primero la carreta antes que los caballos, se ha puesto atrás del crecimiento económico del ajuste fiscal y se le ha dicho al país que no es posible tener crecimiento económico cuando hay un ajuste fiscal. Usted no puede en 3 años someterle al país a un ajuste realmente perverso por la magnitud propuesta en el ajuste. Lo que usted acaba de leer, doctor Pinargote. Pero además hay determinadas metas en el propio documento de carácter cuantitativo que nosotros consideramos imposibles de cumplir en los plazos que están fijados. Y a pesar que pensamos también que este acuerdo no llegará a su fin, tenemos que referirnos a él en los términos en que está escrito. Por ejemplo, mire usted, se propone pasar la reserva monetaria, el saldo en la reserva, en un periodo tan corto, de 2.000 millones a 13.000 millones. Se propone reducir la deuda pública del 46% al 36% del PIB. En un periodo tan corto no hay forma de poder lograr esas 2 metas, por ejemplo, salvo que la plata venga del exterior. Pero la plata no puede venir del exterior porque el mismo documento dice que la inversión extranjera directa solo va a cambiar del 1% al 1.4% y que la deuda se va a reducir. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto, doctor Pinargote? Hemos propuesto la reducción del tamaño del Estado, pero en un tiempo prudencial, mientras se proponen a sí mismo y se implementan medidas de reactivación económica. Las medidas de reactivación económica pasan fundamentalmente por bajar los impuestos. Los impuestos que nosotros estamos proponiendo eliminar y bajar, primero, la desaparición absoluta de todo asomo de anticipo de impuesto a la renta. Es una verdadera barbaridad. Segundo, la eliminación del impuesto a la salida de divisas. La reducción del IVA del 12 al 10%. Todo esto junto a otras medidas para reactivar la economía, junto a dentro o como parte de una reforma tributaria. Usted me dirá, ¿y de dónde van a sacar la plata? Mire, nosotros proponemos la inmediata reestructuración de la deuda con las empresas chinas.
de lo cual ni la carta de intención se ha ocupado, ni el gobierno se ha ocupado de hacer. A ver, pero vamos por nada. partes. Primero, lo que se refiere a la estabilidad fiscal, que ustedes dicen que no se puede poner la carreta delante de los caballos, pero todas estas ideas se han venido escuchando en los últimos 2 años por parte del sector empresarial que ahora colabora con el gobierno en el frente económico. El diálogo que el gobierno instauró al comienzo de su gestión, ¿se mantiene, continúa o solamente dialoga con el sector empresarial? Que nosotros sepamos, solamente dialoga con el sector empresarial. Vea, doctor Pinargote, la economía ecuatoriana, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita real, es decir, la plata de los ecuatorianos, y la tasa de crecimiento viene disminuyendo desde hace 8 años consecutivos. 8 años consecutivos. Cae. Usted sabe muy bien que el desempleo y subempleo atrapa al 61.3% de la población económicamente activa. Es una cifra récord. Pero adicionalmente, hasta el mes de marzo se han destruido 261.000 trabajos adecuados, en un momento en que la población económicamente activa no ha crecido el último año. Oiga, pero la realidad muestra por un lado lo siguiente. Realmente el foro está compuesto en su mayoría por distinguidos economistas que en su momento dirigieron la economía nacional, firmaron y cumplieron a medias acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa experiencia dolorosa para el pueblo es lo que le da mayor valor a sus opiniones, por la experiencia en carne propia. Pero ¿qué garantiza que llevarle la contraria al Fondo Monetario es mejor cuando cuando eran ministros, no lo hicieron? A ver, primero, ninguno de nosotros ha firmado ningún acuerdo con el Fondo Monetario. En segundo lugar, pero una lista que he visto, aquí casi todos los gobiernos lo han hecho. El que no lo hizo fue Borja, que estuvo en Mora y no se pagó la deuda, y se trató de hacerlo y no se lo hizo. Todos los demás lo hicieron y los incumplieron. Hurtado, Soldós, Durán. Así es. Así es, usted tiene razón, son 18 cartas de intención. Lo que estoy diciendo es que ninguno de los integrantes del foro ha firmado ningún acuerdo. El único que recogió un acuerdo que estuvo truncado fue Jorge Gallardo y que terminó lo que habían hecho y no pudieron hacer sus antecesores. Carlos Julio Manuel se negó a firmar un acuerdo por la condicionalidad exigida y ninguno de los otros ha firmado, pero en realidad eso no es lo importante, ¿no? Yo creo que es importante la experiencia, porque esa experiencia, eso es bueno, podría señalarse como algo malo, pero no es malo, porque han vivido en carne propia un problema. Sí, claro. Y ahora se necesita no volver a vivir lo mismo que se vivió antes, que era un infierno. Pero concretamente, ¿por qué no se toman esas medidas? Porque si el sector empresarial colabora con el gobierno e insiste en lo mismo, insiste en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, en la eliminación de la salida de visas, se continúa por parte del gobierno en la misma medida. Quiere decir esto que no hay otra forma de reducir el déficit que las que ya se conocen desde hace tiempo, reducir el gasto y aumentar impuestos, solo eso. A ver, básicamente se proponen 4 cosas: aumentar impuestos, eliminar y reducir exenciones tributarias. El IVA, las exenciones del IVA están concentradas en comida, en educación y en vivienda. Se propone bajar el techo del pago del impuesto a la renta, o sea, en definitiva, pagar más impuestos, eliminación de subsidios. Pero además se propone, por ejemplo, la reducción del 1% del PIB hasta el año 2020 del empleo público. Eso significa 78.000 empleados en la calle. No es posible de hacer todo esto al mismo tiempo. El proyecto es inviable. Y la razón por la cual no es posible es porque no tiene crecimiento económico. Esa es la diferencia sustantiva con nosotros. Nosotros decimos que hay que realizar determinados ajustes o varios de los ajustes, pero generando políticas de reactivación económica, por ejemplo, apoyando a las pymes. Mire, los primeros que deberían solicitar una reactivación del crecimiento económico son los empresarios. La Cámara de Comercio de Guayaquil está señalando que las ventas vienen cayendo sostenidamente. Nuestro planteamiento es: reactivemos la economía y hagamos un plan gradual de reducción del Estado ecuatoriano, de lo que haya que reducir, el exceso de empleo y de todas estas cosas que plantea, o varias de las cosas que plantea la Carta de Intención. Pero un espacio prudente de ritmos y de tiempos mientras usted crece la economía, como se hizo en Portugal. Y esto es lo que no se hace aquí. Ahora, imagínese usted que el crecimiento de la economía... Perdón, que lo que usted se refería antes era al asunto de la deuda externa. O sea, tal como el gobierno está manejando la deuda externa, dejando intocado el cuestionado endeudamiento con China, la estrategia entonces del gobierno sería atender a China como prestamista de última instancia
si se interrumpe el acuerdo con el FMI? O sea, ¿por qué esta omisión? No. Lo que nosotros estamos diciendo respecto a China se refiere a los anticipos petroleros. Lo que nosotros proponemos es liberar el petróleo ecuatoriano para que el Ecuador lo venda en su totalidad en el mercado spot, en la forma en que se beneficie de los nuevos precios del petróleo, que no lo está logrando porque el petróleo está atado a esos anticipos petroleros. Esos anticipos petroleros no están en las estadísticas de la deuda, sino en el balance de Petroecuador. Si usted renegocia con la China la liberación de ese petróleo, es decir, a un plazo mayor, pagado con bonos a largo plazo, usted libera dinero para fondear las medidas que le estoy diciendo. Cuando usted reduce impuestos o elimina impuestos, tiene que reducir gasto público. El punto central es que no lo puede hacer casi de la noche a la mañana, porque la economía ecuatoriana está en un estado de fragilidad que la inmensa mayoría no lo resiste. Este es un programa que hace que el ajuste recaiga directamente sobre las familias ecuatorianas. Son las familias ecuatorianas las que van a aguantar el ajuste. Y con las cifras de desempleo que le acabo de dar, con la destrucción del empleo que le acabo de señalar, con la ausencia de crecimiento económico, no hay forma de resistirlo. Y no creo sinceramente que ningún gobierno en el mundo pueda lograr este tipo de compromisos, llevarlos a la realidad. Ahora viene la misión del fondo en mayo, y seguramente van a tener que revisar estas metas. Pero a la luz de lo que está escrito, este proyecto es inviable. Y es inviable porque el ajuste es brutal sobre las familias ecuatorianas. Hagamos lo mismo, pero generando crecimiento económico. Estas son algunas de las ideas de Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas, que deben ser tomadas en cuenta para realizar ajustes al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, doctor. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos, José Villavicencio, el presidente del FUT, las marchas del Día del Trabajo en rechazo a la política laboral del gobierno. Lo analizamos al volver. No se vaya. José Villavicencio, presidente de turno del FUT y presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Licenciada, buenos días. Buenos días también. ¿Qué le han planteado el presidente y los trabajadores para solucionar las pérdidas de empleo, generar trabajo sin afectar los derechos ya adquiridos? Bueno, primero queremos informar al pueblo ecuatoriano que el día de ayer los trabajadores hemos logrado de que se respete el Día Internacional del Trabajo, que no es un día de feriado, no es un día de descanso, sino es un día de que se conmemora los 133 años de los mártires de Chicago y los 104 años de vigencia del Día del Trabajador en nuestro país. Segundo, nosotros hemos venido planteando diferentes alternativas en el tema de generar empleo. Pero antes de que pase a ese tema, ¿por qué creen que lo hicieron así a última hora? Es decir, ustedes han venido insistiendo en esto desde hace tiempo. ¿Qué? ¿Tenía que bastar que se reúnan, que conversen para finalmente que cambien de decisión? ¿O es que tiene que ver con las marchas que habían anticipado? Primero tiene que ver de que nosotros hemos venido planteando y lo planteamos en el 2015 de que una ley vulneraba derechos cuando se aprobó esta famosa ley de feriados en el tema de donde se desconocía el Día Internacional del Trabajo. Nosotros hemos venido planteando de que debe ser reformada esa ley. En el 2015 presentamos una propuesta, pero lamentablemente las propuestas que se presentaba desde los trabajadores de los sectores sociales se archivaba. Y en ese sentido, el día de ayer nos reunimos con el presidente y pudimos plantear de que nosotros no estábamos pidiendo horas de descanso, sino que se respete un día histórico, el Día Universal del Trabajo, que se respeta a nivel mundial, que solo en Estados Unidos no se respeta porque tienen vergüenza de la masacre de los mártires de Chicago. Y en ese sentido, entonces los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, hemos logrado que se respete el Día Universal del Trabajador el día de ayer. Claro, y que el día de mañana... Lo que denota es esta falta de planificación entonces, porque si el afán era respetar el Día del Trabajador en el día que es, pues hoy están teniendo un feriado el miércoles, pero también el viernes por la misma causa y porque ya estaba en ley y porque no lo cambiaron, y la consecuencia es lo que vamos a tener esta semana, un miércoles, un jueves laboral y un viernes de feriado. Sí, eso es lo que el día de ayer a través del decreto 729 se plantea. Sin embargo, para nosotros es importante que se vaya y se continúe respetando el Día Internacional del Trabajo.
Ahora, hablaba usted sobre los planteamientos que me imagino tuvieron oportunidad también de hacerlo conocer ayer en la reunión sobre cuál es la situación de los trabajadores hoy por hoy en el contexto actual. Generar trabajo pero no afectar los derechos, que es los que ustedes están demandando. A ver, primero queremos informar al pueblo ecuatoriano que nosotros estamos predispuestos a discutir un nuevo código del trabajo, un nuevo código de trabajo que garantice derechos individuales y colectivos, que vaya al tono de la Constitución del 2008, los convenios internacionales y los derechos humanos. También nosotros estamos conscientes que hay que establecer políticas laborales para generar empleo de los 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación o en su empleo. Pero lo que nosotros dejamos planteado es de que a pretexto de generar empleo no se puede vulnerar derechos individuales y colectivos, y volviendo a la flexibilización laboral y al trabajo por horas, porque hay un elemento fundamental que el pueblo ecuatoriano debe conocer. La ley no genera empleo, la ley lo que hace es regular las relaciones laborales entre empleador y trabajador, y en ese marco nosotros hemos planteado de que es evidente que los empresarios no les interesa generar empleo en nuestro país. Lo que a ellos les interesa es ver nuevos mecanismos para seguir desvinculando a los trabajadores que hoy tienen un empleo y convertir en una mercancía a los que van a ingresar a una fuente de trabajo, y bueno, por eso nosotros no estamos de acuerdo. Pero eso suena a una generalización de todos los empleadores, y habrá quienes del sector empresarial están preocupados también por la situación laboral, por la situación de los trabajadores, pero más bien para poder generar empleo, que existan ciertos temas o flexibilizar ciertos temas para generar empleo. Porque ese ha sido finalmente el argumento, es decir, ok, mantener esta rigidez lo que está es dando estabilidad a los trabajadores actuales, pero no le brinda oportunidad a quien está buscando trabajo para llegar a obtenerlo. Y entonces, en esa discusión, ¿qué proponen ustedes? Mire, nosotros planteamos 5 temas que son fundamentales. Primero es que hay que establecer una política laboral en el país que tiene que ver con fomentar la pequeña y mediana industria. Es ahí donde se genera el 80% de empleo en el país. Segundo, la política agraria integral. Es el momento de la cooperativa mixta de producción, donde el Estado garantice el capital y sobre todo el mercado. El trabajador, el pequeño agricultor, el artesano garantice la mano de obra y la tierra. Un tercer elemento es de que hay que establecer políticas creditizas para que el emprendedor pueda acceder a los créditos a largo y mediano plazo, pero a bajos intereses. Hoy bordean el 28% las tasas de intereses para inversión en nuestro país. Entonces no se puede permitir o no tiene la facilidad el emprendedor para tener acceso al crédito, y por eso es fundamental. Los planteamientos que han habido desde el sector empresarial también, de que el reto es generar empleo y que todos están de acuerdo con ello, pero que existen estas restricciones laborales que impiden la contratación. Recordemos lo que nos dijo el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano ayer. ¿Y qué propuestas estamos haciendo? Y estamos llegando a acuerdos con ciertos sectores sindicales. La una es eliminar la recarga en la contratación ocasional y eventual. Otra puede ser eliminar la figura del visto bueno. Otra puede ser mejorar o extender el periodo de pruebas en las contrataciones juveniles. La jornada laboral, tenemos que trabajar la jornada laboral. Nosotros proponemos que se puedan trabajar 40 horas en 3 días y medio, que el empresario pueda contratar en 1 día y medio más a más trabajadores sin pagar horas complementarias, o bajar la jornada laboral a 35 horas para que puedan trabajar el fin de semana 5 horas adicionales los trabajadores sin pagar horas complementarias. Son varios puntos. ¿Qué dice usted sobre eso último? Las jornadas laborales con esa flexibilidad. El único acuerdo que habla el representante de los empleadores y de las cámaras es con el Fondo Monetario Internacional, porque ellos vienen coincidiendo la política de reformas laborales a través de lo que ha planteado el Fondo Monetario Internacional a través de la Carta de Intención. Y es evidente entonces que se viene la flexibilización y la dinamización laboral cuando se plantea trabajar de lunes a miércoles y luego que los otros 2 días se complete sábados y domingos. Entonces es evidente de que al empleador, no a todos,
es evidente de que no les interesa generar empleo, sino seguir, ver cómo siguen estableciendo sus ganancias. Porque vuelvo y repito, existen mecanismos en el Código actual del Trabajo para ya contratar el contrato eventual, ocasional, eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con la contratación ocasional? Eliminarlo del visto bueno o extender los periodos de pruebas con la situación actual. El pueblo ecuatoriano conoce que hay diferentes ya mecanismos de contratos. Además de lo que establece el Código del Trabajo, también existe la jornada parcial permanente que tampoco la aplican los empleadores en la actualidad. Un tercer elemento es de que en el 2016, 2017 se establecieron nuevos mecanismos de contrato en el tema palmicultor, turístico, ganadero, entre otros. Son 7 nuevos tipos de contrato. Entonces ya existen mecanismos o nuevos tipos de contratos para áreas específicas que en su momento se discutía. El tema de fondo es de que los empleadores lo que buscan es volver al trabajo por horas para violentar la libertad sindical, la contratación colectiva y un elemento que siempre han querido, vulnerar el derecho a la huelga. Entonces es evidente que a ellos no les interesa generar empleo en el país, porque si les interesara generar empleo en el país, trajeran los 30.000 millones de dólares que tienen afuera a invertir en nuestro país, porque hay que invertir para generar demanda. Si hay demanda hay producción, y si hay producción hay empleo. Es un elemento también para resolver los 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación, no a través de reformando leyes vulnerando derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esa es la posición del FUT y de la Unión General de Trabajadores, con su presidente José Villavicencio hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, buenos días. 7 de la mañana con 31 minutos. Cuando regresemos estará Franco Romero, asambleísta independiente. Los objetivos de la nueva mayoría de minorías móviles. En pocos minutos de vuelta, no se vaya. En febrero de 1997, Franco Romero, diputado por la Izquierda Democrática, asume la presidencia del Congreso Nacional en reemplazo de Fabián Alarcón, a quien una mayoría móvil en el Congreso designó presidente interino de la República. Posteriormente, Franco Romero fue elegido legislador por el PSC y en 2017 por Creo. Hoy es independiente y uno de los parlamentarios más experimentados de la Asamblea Nacional. Franco Romero, asambleísta independiente por El Oro. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Encantado de saludarlo, Alfredo. El BIN, o Bloque de Integración Nacional, se descompuso por discrepancias internas, especialmente con Pachacutic, y ahora es una bancada de asambleístas independientes o de movimientos regionales denominado Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI. Sus votos serán necesarios para completar una mayoría que proporcione estabilidad a la República. ¿Cuántos son los miembros del bloque? ¿Cuáles son sus objetivos? Somos 8 miembros del bloque, provenientes de diferentes provincias del país, de diferentes regiones también del país. Y nuestros objetivos, en primer lugar, lograr eficacia dentro de la Asamblea Nacional, lograr una renovación y además una alternancia en cuanto tiene que ver a la elección de las autoridades, y tanto de la presidencia, vicepresidencias como del CAL. Y por otro lado, trabajar por lo que no se ha hecho desafortunadamente en estos primeros 2 años, una fiscalización real y objetiva, tanto a los exgobernantes como a aquellos que están gobernando ahora. Porque de acuerdo al concepto básico de las mayorías móviles que se practica en algunos países, se pactan acuerdos y desacuerdos. El primer acuerdo como punto de partida básico es la elección de dignatarios y miembros de las comisiones. Buscan presencia en el CAL, ¿en qué comisiones? Especialmente en qué comisiones, porque eso tiene que ver con las prioridades que plantean para una agenda de trabajo. Naturalmente, nosotros somos, como usted lo ha manifestado, la mayoría somos asambleístas, legisladores experimentados. Creemos que tenemos y podemos aspirar a la presidencia, a cualquiera de las vicepresidencias o a las vocalías del CAL, como también a alguna o 2 presidencias de las comisiones legislativas permanentes.
O sea, ocupar una dignidad en la Asamblea o un puesto en una comisión no es un reparto de becas y prebendas, sino un mandato constitucional para poder servir al pueblo que lo eligió. ¿Cuál es la plataforma de trabajo en legislación, especialmente en cuanto a cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, a nosotros nos preocupa mucho el problema que se está dando en este gobierno con la concentración del crédito y de la riqueza. Un joven profesional visita la Corporación Financiera Nacional, presenta un proyecto que cuesta $1 millón y en la Corporación Financiera Nacional le dicen: señor, usted tiene 350,000, nosotros le vamos a prestar los 650,000 restantes. ¿Eso qué significa? Que esos $6,000 millones de los que habla el señor presidente de la República, Lenín Moreno, han ido a parar en las manos de los más ricos de este país, no precisamente de aquellos que necesitan emprender, empezar, de los profesionales sin mayor experiencia, pero que se quemaron las pestañas en las universidades para conseguir un título. Entonces, por ahí apunta nuestro trabajo. Vamos a tratar de que el crédito realmente se democratice en el país y llegue hasta la clase media y hasta la clase popular. Ahora, la agenda legislativa debe tener prioridades como es, por ejemplo, la recuperación de lo robado, como es, por ejemplo, lo que se refiere a derogar todas las leyes que sirvieron de infraestructura a la cooptación de todas las funciones del Estado por parte del Ejecutivo. En ese terreno, por ejemplo, derogación de leyes, en nuevas leyes que se necesitan para el país, ¿qué proponen? Porque todos hablan siempre de empleo, empleo y empleo, y algunos dicen que a la gente le gusta más el empleo que pensar en la corrupción, en castigar a la corrupción, digamos. Cuando empecé mi vida política como legislador en 1994, si cabe el término, me adueñé del tema de la descentralización política, económica y administrativa del Ecuador. Y en esa ocasión tuve la oportunidad de conversar con el fundador de Lexis y yo le decía que necesitaba de su asesoramiento para poder proponer la ley de descentralización. Y él me dijo una cosa que a mí me ha dejado marcado durante mucho tiempo, que en el Ecuador hay demasiadas leyes, que más bien se necesita derogar leyes o reformarlas, algunas, para agregar algo o para quitarles alguna cosa. Yo creo que esa debería ser la política nuestra y ese debería ser nuestro objetivo. Mire, por ejemplo, en el tema de la ley de comunicación era preferible derogarla antes que reformarla y así por el estilo. Yo creo que nosotros tenemos que legislar en función de los intereses de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. El control político, que hasta el momento ha sido una especie de lavamanos con juicios políticos en ausencia, cero censura a miembros del Ejecutivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué podía suceder? ¿Qué podíamos esperar de una presidenta de la Asamblea que llama al ministro de Gobierno para pedirle ayuda para conseguir los votos necesarios para aprobar tal o cual resolución? No podíamos esperar que haya una verdadera fiscalización. Yo pienso que acá lo que hemos fiscalizado y hemos censurado no depende de la prófugos de la Congreso, justicia. De la Asamblea, digamos, son 135 asambleístas. No, yo por eso estoy hablando en pretérito, es decir, ¿qué podíamos haber esperado, verdad, en el periodo que está por concluir? Lo lógico es que ahora se hagan las rectificaciones del caso. Mire, por ejemplo, falta eficacia dentro de la Asamblea. Las convocatorias se arreglan en función de la agenda de quien preside la Asamblea. Eso no puede ser así. Nosotros deberíamos sesionar en el Pleno martes, miércoles y jueves todos los días a las 9 de la mañana para dejarle espacio a las comisiones para que trabajen los lunes durante todo el día, martes, miércoles, jueves durante la tarde y el día viernes podríamos trabajar tranquilamente en territorio. Vamos a darle eficacia, eso es lo que queremos conseguir, e independencia de las demás funciones del Estado. Franco Romero, asambleísta independiente por El Oro, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias también, buenos días. Estefi.
Antes de concluir, les contamos que el opositor venezolano Leopoldo López, que había permanecido en arresto domiciliario ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro, fue liberado por una facción militar junto al presidente interino Juan Guaidó. Leopoldo López dio sus primeras declaraciones más temprano, hizo un llamado a la ciudadanía y además militares a que se sumen a esta nueva acción contra el gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. Que están hoy acá en la capital, todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Vamos juntos. A todos los hermanos de la Fuerza Armada Nacional, este es el momento. Sabemos que el dolor del pueblo es el dolor de ustedes. Sabemos que el dolor de la Fuerza Armada es el mismo dolor del pueblo que está pasando hambre, dificultad y que todos quieren cambio. Este es el momento. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme. Todos a la calle. Policía, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial, la convocatoria es que en este momento el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó, que salgan a la calle. Con esa noticia estamos concluyendo esta emisión de Contacto Directo, Alfredo. Nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.